Amada Iglesia del Señor, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué bueno que en este día podamos unirnos a través de este medio y poder estar compartiendo la palabra de verdad, la palabra que nos edifica, la palabra que nos nutre, la palabra del Señor que, como dice, que es lámpara, ¿no?, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa palabra la cual no tenemos que dejar de escudriñar, de buscar, de aprender cada día más y poder ir creciendo en el conocimiento del Señor. Así que yo en esta tarde quería compartir con ustedes una palabra que ha venido trabajando en mi corazón acerca de la unidad de la Iglesia, pero también esa unidad en Cristo, porque creo realmente que la clave del propósito eterno del Señor para llevarlo a cabo es la unidad. El Señor se preocupaba por la unidad. Yo quiero llevarlos a compartir la palabra del Señor en San Juan, capítulo 17, versículo 20, que dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense en esta oración intercesora de Jesús, orando al Padre y rogando no solamente por aquellos discípulos que lo acompañaban en aquel tiempo, sino por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. ¿Y cuál era la preocupación, vamos a decir, o el pedido, o la intercesión de Cristo al Padre? Era justamente, dice, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad, ese poder del uno, esa unidad que Cristo pedía, solamente es posible estando en Cristo. Solamente es posible poder tener esa unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa divina Trinidad son uno. El plan, la idea, el propósito de Cristo es justamente que seamos uno en Él, uno con Él y uno en el Padre. Por eso cuando realmente nosotros vivimos y entramos en este camino maravilloso que es el Evangelio y le rendimos nuestra vida a Cristo, lo importante es vincularnos con el Señor y no solamente una relación. Siempre viene a mi mente esa palabra donde dice que al Señor lo seguía una gran multitud y sus discípulos. Y sabe que muchas veces en nuestras congregaciones hay mucha gente que se ha relacionado con la iglesia, se ha relacionado con el Señor, pero no guardan el vínculo. Ese vínculo que nos une, ese vínculo que es un pacto, ese vínculo que es justamente esa fusión con Cristo, unidos con Cristo, siendo uno con Cristo. Usted fíjese, el Padre lo ve al Hijo. Y todos los beneficios y todas las riquezas están en el Hijo, están en Cristo. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, cuando yo me sumerjo en Cristo, cuando mi bautismo es Cristo, no solamente ese bautismo en agua, sino ese bautismo en Cristo, donde realmente mi vida está escondida y sumergida y desaparezco en Cristo. Ahí es cuando realmente yo comienzo como cuerpo de Cristo, unido al cuerpo de Cristo, comienzo a recibir los beneficios
los beneficios. Dice la palabra del Señor que somos herederos y coherederos con Cristo. O sea que todo lo que el Padre le ha dado, Él nos ha dado. Por eso dice la palabra del Señor: la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo está allí uniendo a la iglesia en esta divina Trinidad, y solamente es posible estando en Cristo. El individualismo, hermanos queridos, nos ha hecho creer que solo me voy a salvar, que solo voy a recibir los beneficios, las riquezas, que también quiero hablar sobre eso. Pero ¿sabe qué? Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo unido a Cristo. Por eso es tan necesario, aún en medio de esta pandemia, saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo y tener ese vínculo maravilloso con mis hermanos, ese vínculo maravilloso que nos une. Y solamente eso es posible en Cristo. Teniendo a Cristo, viviendo a Cristo, recibiendo las cosas que el Señor realmente nos ha dado. Mire, dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. ¿Cómo nos ve el Señor como iglesia? ¿Cómo nos ve el Señor como cuerpo? Hay una perfecta unidad. ¿Tengo realmente, pienso solamente en mí? ¿O tengo ese mirar por mis hermanos, ese mirar por esas familias de la fe? Sentir empatía por aquellos que realmente están pasando tal vez por algún momento difícil o por algún momento de dificultad. Sí, también sin hacer alarde de lo que hago, lo que no hago, pero sí estar realmente ocupado en las cosas del Señor, las cosas que Dios ama, y vincularme, hermanos queridos. Mire, acompáñeme en Colosenses capítulo 3, versículo 1 vamos a leer, y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Hay personas que hablan de Dios, pero ¿sabe qué? Solamente el camino para estar unido a ese Dios, a ese Padre Celestial, a ese Creador de todas las cosas, es necesario, hermanos queridos, que yo esté en Cristo, que pueda realmente estar llevando la vida de Cristo, portando la vida de Cristo. Mire, acá cuando la palabra del Señor dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe qué? El individualismo nos hace pensar en que, bueno, en los placeres, en vivir mejor, en poder tener un buen pasar sobre la tierra, y nos hace olvidarnos de las promesas eternas, nos hace olvidarnos de las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante que yo pueda entender que yo necesito estar en Cristo, yo necesito que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo realmente sea el cual me guía en los proyectos, me guía en el propósito, me guía en todas las cosas a través del Espíritu Santo, esa persona maravillosa que vive en nosotros, que está en nosotros, que no solamente nos consuela, sino que nos da sabiduría, nos da conocimiento. Mire, la palabra del Señor nos habla en el Salmo 103, porque sabe que si yo quiero adquirir los beneficios y las riquezas, vamos a separar un poquito lo que es beneficio de riquezas. ¿Por qué? Porque los beneficios, nos habla el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno
de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Hermanos queridos, esos son los beneficios. Y qué maravillosos son esos beneficios, porque eso es lo que nos hace ser hombres redimidos por el Señor. Realmente esos beneficios son los que... Pero a veces nos quedamos con los beneficios y no buscamos las riquezas de su gloria. No buscamos las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Y mire, en Colosenses, ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos queridos, realmente solo en Cristo podemos alcanzar esa riqueza maravillosa, la sabiduría, el conocimiento de Dios, el conocimiento de aquellas cosas, tener la mente de Cristo. La palabra del Señor dice: ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estando en Cristo, nuestra manera de pensar, nuestra mira de la vida, cómo vemos la vida, es totalmente diferente de aquellas personas que no están en Cristo. Pero si estás en Cristo, entendamos esto. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno, hermano, si alguno, yo quiero ser uno de esos algunos, que está en Cristo, y que aquella vieja vida quedó atrás. Hoy tengo una vida en Cristo, hoy tengo una vida en el Señor, tengo una vida unida en esa unidad perfecta que realmente el Señor pedía al Padre que la iglesia tuviese. Por eso hoy necesito preocuparme de estar unidos en Cristo, unido a la iglesia. No puedo decir yo amo al Señor, pero no amo a mis hermanos, no amo a la iglesia, no tengo un vínculo con la iglesia. Hermanos, es tan importante que nosotros podamos entender todo esto. Es tan importante que nuestra vida sobre esta tierra sea en unidad, como cuerpo, como iglesia, esa iglesia universal, esa iglesia que está en todo el planeta, esa iglesia que aún en algunos lugares perseguida, algunos lugares reuniéndose en lo oculto, pero esa iglesia unida, orando los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros, teniendo esa comunión unos con otros, porque allí es donde realmente se manifiesta el Señor, allí es donde realmente el Señor se va a estar glorificando. En el verso 13, en Colosenses 3, versículo 14, dice la palabra del Señor, preste atención: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe? No hay unidad si no creamos ese vínculo de amor. No hay unidad si no aprendo a amar a mis hermanos, amar al prójimo. Porque Dios es amor. Y ese amor, si yo estoy en Cristo, tiene que estar en mí. No puedo simplemente venir y congregarme y reunirme solamente para aliviar una conciencia o simplemente para sentirme bien yo. Tengo que entender que si estoy en Cristo, si Cristo me reconcilió con el Padre y me ha dado ese ministerio de la reconciliación, también necesito ser ese instrumento para que otros puedan estar en Cristo, para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros, si han caído, puedan levantarse por la ministración y por la manifestación de Cristo en tu vida, en mi vida. Por eso esa iglesia, la que necesitamos que en este tiempo esté militando sobre esta tierra, una iglesia unida,
unida, una iglesia con un propósito eterno, una iglesia en la cual no cada uno trata de salvarse por su cuenta, sino entendamos que somos un cuerpo, entendamos que el vínculo perfecto es el amor. Es el amor, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, el amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que nunca deja de ser, es el amor de Cristo. Ahora, si yo estoy en Cristo, si yo estoy en el Señor, hermanos queridos, no voy a buscar solamente ese beneficio de la salvación, ese beneficio de poder ser rescatado, sino también voy a buscar las riquezas que me van a dar el conocimiento y la mente de Cristo, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? En Colosenses 2:3, que acabamos de leer, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Anhelás esa sabiduría? ¿Anhelás ese conocimiento? Hermanos queridos, solamente estando en Cristo. Solamente la unidad se puede alcanzar en una congregación, en la iglesia, solamente si estamos en Cristo, y ese vínculo de amor, hermanos queridos, realmente nos une, no unidos simplemente por una denominación, no unidos simplemente porque nos congregamos en el mismo lugar, sino unidos en el vínculo perfecto, que es el amor de Cristo en nuestras vidas. Y para todo esto es necesario que estemos en el Señor. Es necesario que realmente Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y vamos a tener los beneficios, vamos a tener las riquezas de su gloria. Todo eso el Señor tiene reservado, y todo eso era lo que le preocupaba al Señor, porque sabía que iba a tener que dejar esta tierra, que iba a ser crucificado. Pero su oración intercesora era justamente esta: que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Esa unidad, hermano, es a la cual tenemos que alcanzar. Esa unidad es la cual tenemos que realmente lograr si somos realmente esos hijos del Señor, si hemos recibido a Cristo, hoy también estemos en Cristo. Por eso es mi anhelo, es mi oración, que en este tiempo de pandemia, todo esto que estamos viviendo, todo esto que nos está aconteciendo, no nos desuna, no nos separe, sino que nos pueda unir más. Hermanos queridos, estamos orando por los hermanos que están pasando por la pandemia, estamos orando por aquellos que están sufriendo la situación económica, estamos orando, intercediendo, clamando al Señor. ¿Por qué? Porque nos importa, porque nos interesa, porque realmente esa es la iglesia del Señor, la cual estamos allí llevando cobertura, y estamos allí tratando de que otros puedan levantarse también y poder manifestar a este Cristo de gloria. Por eso es mi anhelo, es mi deseo, que tú también te puedas analizar, que puedas hacer ese autoanálisis y poder decir, estoy unido al cuerpo de Cristo, estoy en Cristo. El vínculo de amor es el que me une a mis hermanos, simplemente porque necesito estar en una congregación, o necesito estar yendo a un lugar donde se me ministre la palabra. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, pero también es necesario que haya vínculos, hermanos, vínculos de amor, no solamente una relación. Antes decíamos que el Evangelio no era una religión, era una relación. Hermano, hoy vamos más profundo, no es solamente una relación, porque a veces le preguntamos a una persona, así que estás con tal persona, y te dice, sí, no, me estoy relacionando, nos estamos conociendo. Y no alcanza con solo esto. Es necesario el vínculo, es necesario ese vínculo maravilloso. Vos te podés relacionar con la iglesia, te podés relacionar con Dios, pero no hay vínculo. El vínculo, el Señor lo presentaba como si fuese justamente el matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio, que es un vínculo, es un pacto matrimonial
para toda la vida. Ese vínculo es el que nos debe unir al Señor. Así que yo te invito en esta hora a que puedas analizar tu vida. ¿Y cuál es tu vínculo con el Señor? ¿Cuál es tu vínculo con la iglesia? Y si realmente hay algo que acomodar, hay algo que arreglar, es bueno que lo puedas hacer. Yo te invito, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que Él nos esté vinculando unos con otros y que podamos ser uno en el Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad de poder, Señor, dar esta palabra, Señor, que ha hablado a mi vida, esta palabra, Señor, que sé que está hablando al corazón, Señor, de tu iglesia. Señor, esa iglesia a la cual tú amas, esa iglesia por la cual tú intercedes, esa iglesia, Señor, es la que se levanta en este tiempo, Señor, en ese vínculo de amor, en ese vínculo perfecto, en esa perfecta unidad, Señor, para que el mundo vea, Señor, donde hay grieta, donde hay, Señor, división, donde hay, Señor, separación, donde hay tanto, Señor, odio y rencores. Señor, es tu iglesia la que se levanta en unidad, se levanta en el poder de la unidad, en el poder del uno con Cristo, sabiendo, Señor, que no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Iglesia amada, seguimos orando, seguimos clamando, anhelamos congregarnos, anhelamos estar juntos, vernos, poder alabar al Señor, hacerle culto de alabanza y adoración al Señor. Pero mientras tanto, seguimos orando los unos por los otros y seguimos siendo esa iglesia unida en el Señor. Dios siga añadiendo de su paz, de sus ricas bendiciones, y busquemos las riquezas del Señor, que son incalculables. El Señor siga añadiendo a tu vida.
tumba